Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora van a ser todas las hipótesis con las cuales nosotros vamos a trabajar prácticamente durante todo el cuatrimestre. En algunos casos, algunas de esas hipótesis o de suposiciones con las cuales nosotros vamos a trabajar, bueno, las vamos a dejar en algún momento de lado, y en esos casos se los vamos a aclarar para que justamente les quede claro. ¿Está bien? Así que, entonces, este tema, comúnmente nosotros lo denominamos teoría de barras. Y le ponemos, como dice acá, hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien ahí con la letra? ¿Se ve? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien, así que bueno, vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a ver son los que se conocen como hipótesis básicas de la, y le voy a poner así para no escribir tanto, mecánica de los sólidos deformables. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que nosotros vamos a ver durante este cuatrimestre es que abandonamos por completo la hipótesis de la rigidez y vamos a trabajar con cuerpos que son deformables. Comúnmente yo doy una introducción pequeña de la asignatura desde este punto de vista, pero bueno, esta está subida al campus. Le voy a pedir a ustedes que la lean, no es muy difícil eso de seguir. En general las presentaciones que yo hago tienen son bastante explicativas y son como un mix entre una presentación y un apunte. Y si hacemos a tiempo, lo vemos un poquito al final de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, las hipótesis básicas dentro de la mecánica de los sólidos deformables son las siguientes. Primero, nosotros vamos a trabajar dentro de la mecánica newtoniana. Es decir, nosotros no vamos a considerar en todo nuestro desarrollo ningún efecto relativista. Es decir, de la mecánica relativista. Podría llegar a realizarse, pero realmente para la aplicación que nosotros tenemos que darle, esto implicaría un desarrollo matemático muy arduo que realmente no conduciría a ningún beneficio tanto de obtención de resultados como de mejoramiento de los conceptos. Así que todas las leyes de Newton son las que valen. Los tres principios de Newton más la ley de la gravitación universal. El otro tema que sí nos va a interesar es que a los materiales con los cuales nosotros vamos a trabajar los vamos a denominar como medios continuos. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué significa cuando nosotros tenemos un medio continuo? O un continuo, que es como comúnmente nosotros lo desarrollamos. Bueno, esencialmente es que nosotros no nos metemos con la estructura atómico o atómica molecular del material. ¿Sí? Es decir, con la estructura atómica molecular nosotros no nos metemos. Así que vamos a ponerle acá no para que quede claro qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos. Es decir, en la estructura atómico molecular, ¿qué es lo que pasa? Entre dos elementos que componen esta estructura, ¿qué es lo que va a pasar? No hay existencia de materia. Entonces, si nosotros tuviéramos que representar a un cuerpo, suponiendo su estructura atómica molecular, me encontraría con una distribución discreta de puntos materiales en el espacio. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros vamos a suponer que la menor porción
que representa al cuerpo, la vamos a denominar como partícula o punto material. ¿Sí? Y siempre vamos a suponer que entre dos puntos materiales o entre dos partículas hay otra partícula u otro punto material. ¿Estamos de acuerdo? En el primer caso se dice que cuando uno estudia un material desde el punto de vista de su estructura atómico-molecular, que está en un nivel microscópico de la estructura de la materia. Nivel microscópico. Mientras que cuando uno lo analiza de esta otra manera, está a un nivel macroscópico de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Así que nosotros nos vamos a basar en esto. Básicamente uno podría llegar a realizar una similitud entre, recuerden acá que esto implica que entre dos puntos siempre existe otro. Si uno quisiera representar esto de alguna manera un poquito, comparar cómo sería la distribución, la correlación entre puntos materiales y puntos del espacio, uno podría hacer este esquema. Supongamos que tenemos acá un cuerpo y acá tenemos el mismo cuerpo. ¿Sí? Y elijo un determinado eje, tanto en un desarrollo como en el otro. Es decir, suponiendo una estructura atómico-molecular y suponiendo una estructura de partículas. Entonces, y supongamos que yo quiero representar, a través de una línea, cuando tenemos una correlación entre punto del espacio y punto material. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar en un caso o en el otro? ¿No? Es decir, esto es un eje que atraviesa en cualquier lugar, al cuerpo. Entonces, ¿con qué me voy a encontrar? Imaginemos que a través de una combinación de ceros y unos yo diga, bueno, cuando tengo 1 quiere decir que existe una correlación entre punto del espacio y punto material. Y cuando tengo un 0, esa correlación no existe, es decir, no tengo materia. Bueno, en este primer caso, ¿no? Si esto es 1 y esto es 0, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con una distribución discreta, que puede ser un poquito más densa en algunos casos o menos densas en otros, y tendría una distribución de este tipo. Mientras que en el segundo caso, cuando yo estoy trabajando con el criterio de partícula punto material, suponiendo que siempre, y asumiendo, mejor dicho, que siempre vamos a tener entre dos puntos materiales otro punto, voy a tener una función continua de distribución entre puntos y materiales y puntos del espacio. ¿Está bien? Así que no sé si me expliqué con este concepto, ¿no? Esto es un cuerpo cualquiera, y es el mismo tanto acá como acá. Este es el nivel de la estructura atómico-molecular y esto es a nivel macroscópico. Bien, y la ventaja de esto, la ventaja de trabajar con esto es que nosotros podemos trabajar con funciones que sean continuas y derivables en principio hasta el orden que uno quisiera. Y por lo tanto, va a ser aplicable todo el cálculo diferencial e integral. Es decir, todas las funciones que yo vaya a definir van a ser continuas y derivables hasta, en principio, el orden que uno quisiera.
Y se aplica, obviamente, todo el cálculo diferencial e integral. Bien. ¿Me expliqué con esto, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, seguimos un poquito más. Así vamos. Me quedaba una tercera hipótesis básica dentro de esto, que es, bueno, dentro de acá nosotros asumimos que son válidos las leyes básicas de la termodinámica. ¿Sí? Así que bueno, fundamentalmente el principio cero y el primer principio, que es el principio de conservación de la energía. Así que básicamente esos son los que más nos van a interesar. Muy bien. Bueno, vamos ahora, estas son, de todos estos, son todos importantes. Tal vez el que más ahora nos interesa a nosotros es el de los medios continuos, pero ya ahora metámonos un poquito en aquellas que son ahora los que denominamos como hipótesis fundamentales. Tenemos varias hipótesis, así que vamos a repasarlas todas. Así que, porque esto va a permitir construir todo el andamiaje con el cual estamos trabajando. Muy bien. Bueno, las voy enumerando en forma consecutiva. Estas son también 3. Así que la primera es la que se conoce como hipótesis de linealidad mecánica, abreviado HLM. Esto, ¿qué es básicamente lo que me define? Me define que existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Y que en principio nosotros vamos a suponer que esa relación es lineal y de manera inclusive hasta indefinida, sabiendo que obviamente esto no es cierto, pero la relación entre tensiones y deformaciones es una relación que es lineal y en principio vamos a suponer indefinida. Es decir, esto significa que uno la podría extender todo lo que uno quisiera sin en principio encontrarnos con ningún obstáculo respecto de esto. Y entonces, la pendiente es lo que ustedes conocen como módulo de elasticidad. Así que yo esto lo puedo escribir como que sigma es igual a E por epsilon, tensiones normales, deformaciones específicas longitudinales, módulo de elasticidad longitudinal. Esto ya lo vieron con Mario ustedes. Y esto para las tensiones normales y para las tensiones tangenciales, esto es igual a G por gamma. Donde G, tau, tensiones tangenciales, gamma, distorsiones, G, módulo de elasticidad transversal. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Cómo estamos? ¿Se entiende la letra? Venimos bien. Sí, profe, venimos bien. Venimos bien. Bueno, bárbaro. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que sería la quinta hipótesis. Perdón, la quinta, estoy poniendo 6. Que es hipótesis de linealidad geométrica. La vamos a denominar HLG. Acá utilizamos muchas, o por lo menos yo utilizo muchas abreviaciones para no escribir tanto. Y es una hipótesis acerca de los desplazamientos.
Bueno, ¿y qué significa esta hipótesis? Esta hipótesis acerca de los desplazamientos me dice que los desplazamientos que experimenta un cuerpo cuando está, o una estructura, cuando está siendo solicitada por determinadas acciones o por determinadas causas o acciones deformantes, son muy pequeños comparados con las propias dimensiones del cuerpo. Repito, los desplazamientos que experimenta un cuerpo o una estructura como consecuencia de la acción de causas deformantes sobre él mismo son muy pequeñas comparadas con las propias dimensiones de la estructura. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica esto? Primero que, si yo tengo un cuerpo al cual le aplico una serie de causas deformantes, que pueden ser cualquiera, fuerzas, variaciones de temperatura, etc. Llamémosle en forma genérica P sub I. Este cuerpo es muy probable que sufra desplazamientos como consecuencia de estas acciones y deformaciones. Estos desplazamientos, comparados con la propia dimensión del cuerpo, van a ser muy chiquitos. ¿Y esto qué implica? Implica que voy a poder considerar que la configuración deformada coincide con la configuración sin deformar. ¿Me expliqué? Es decir, vamos a poner un ejemplito. Si yo tengo una viga simplemente apoyada y le pongo una carguita P acá, es muy fácil darnos cuenta que esto se va a deformar de esta manera, ¿no es así? ¿Está bien? Bueno, lo que está en azul es la configuración no deformada y configuración inicial, lo que está en negro o en lápiz es la configuración deformada. Para nosotros, esto, una vez que actúa P, coincide con esto de acá. ¿Sí? Y esto tiene una enorme ventaja, que son las dos que vamos a ver ahora a continuación. Esta hipótesis a su vez se divide en dos hipótesis. Fíjense lo siguiente. Cuando yo coloco una carga, por ejemplo, cualquiera como este cuerpo se va a deformar. Ahora, ¿cuándo alcanza el equilibrio el cuerpo? El cuerpo alcanza su equilibrio, su posición de equilibrio, cuando se ha deformado, no antes. O sea que esta es realmente su configuración de equilibrio. Ahora, fíjense que ustedes, para calcular las reacciones de vínculo, para trazar los diagramas de características, conocer las solicitaciones internas en cualquier lugar de la estructura, si tuvieran que conocer previamente la configuración deformada, no la pudieran conocer. Entonces yo voy a poder calcular todo esto, hacer todo un análisis estático en la configuración no deformada. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es una de las grandes ventajas. Esta hipótesis, la 5, se me divide en dos, según el análisis que yo quiera hacer. Si hago un análisis estático, termino asumiendo algo que es la hipótesis de linealidad estática. Veamos esto. A ver qué es lo que les estoy queriendo decir. Supongamos que tenemos esto de acá. Como si fuera el jueguito del ahorcado, aproximadamente. Esto es H,
y vamos a suponer que esta distancia de este voladizo es D. Y vamos a suponer que acá coloco una carguita P. Si ustedes tienen que determinar las reacciones de vínculo acá, ¿cómo serían? A ver. Una fuerza vertical Sí, P hacia arriba, muy bien. y un momento. Un momento, muy bien. ¿Cómo es? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, perfecto. Los momentos los ponemos siempre con dos flechitas y el momento es igual a P por D. ¿Sí? Ahora, voy a volverla a dibujar. Muy bien. Lo tengo acá. ¿Y esto cuánto era? Era casi 1,5. Ahí. Si yo coloco de vuelta esta carguita P, ¿cómo se deforma? ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede deformar este cuerpito, esta estructura? Es obvio que esto tiende a inclinarse o a volcarse en este sentido, ¿no? En sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y que Sería como una pancita. tendría una pancita. Y acá también tendría una pancita porque esto también se curvaría. Bueno, a ver, yo lo voy a dibujar y ustedes me van a decir si están medianamente de acuerdo y si no. Esto viene así. Y esto viene así. ¿Está bien? Y obviamente yo alcanzo ahí mi posición de equilibrio. Bueno. Habiendo dicho todo esto, H, la altura sigue siendo aproximadamente la misma. Igual no intervenía. Vamos a suponer que ahora la carga P era una carga gravitatoria, sigue siendo hacia abajo, y esto es E. Muy bien. Bueno, esto es P. ¿Y ahora cuánto vale el momento? P por D más C. Exactamente, muy bien. Ahora el momento vale P por D más E. Con lo cual, fíjense la diferencia que está en suponer que este desplazamiento que experimenta el cuerpo como consecuencia de la acción de P es muy chiquitito a suponer que no es muy chiquitito. Si E es despreciable frente a las restantes dimensiones del cuerpo, esto yo lo puedo asumir que vale P por D. Ahora, si ese E no es muy chiquito, bueno, lo voy a tener que considerar acá. Con lo cual me crea un inconveniente, porque yo cuando empiece a calcular mi estructura, yo no conozco cuánto vale a priori. Y entonces lo voy a tener que determinar y se realiza a través de un proceso iterativo. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros asumimos, vamos a realizar todo el análisis estático del cuerpo en la posición no deformada. ¿Estamos de acuerdo? Todo el análisis estático lo vamos a realizar en la posición no deformada. Muy bien. El otro aspecto de esto es qué pasa cuando realizamos un análisis cinemático. Y esto se refleja en la hipótesis de linealidad cinemática. Por ejemplo, a ver, tomemos esta estructurita de ejemplo y veamos un poquito qué es lo que pasa. Pongo una articulación ahí en el medio, ustedes saben que esto es un mecanismo, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo se deforma esto? Bueno, obviamente,
perdón, me olvidé poner la carga. Ahí tengo la carguita P. Cuando yo coloco esta carguita P, ¿qué pasa? Bueno, esto va a describir un arco de circunferencia. Ese arquito de circunferencia va a ser algo como esto. Ahí está. Muy bien. Va a ser algo como esto. Con lo cual, fíjense que este punto va a haber realizado un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Y a su vez esto habrá experimentado un giro θ. ¿Estamos de acuerdo? Llamemos a este punto, llamémosle C para distinguirlo del resto. Perdón, ese no es ese tipo. Y entonces, ¿cómo van a hacer el desplazamiento vertical? El desplazamiento vertical. Y hay algo que no puse. Perdón, vamos a ir a las dimensiones originales, si no, no me sirve esto. Así las puedo relacionar. Bueno. Vamos a suponer que todo esto es A. Muy bien. ¿Cuánto valdría acá el desplazamiento vertical? Θ por la longitud de la barra a la mitad. Claro, exactamente. Θ por la longitud de la barra a la mitad. O sea que en este caso, eta C sería, mejor dicho, lo que yo quiero poner es esto de acá. A ver, la tangente de θ va a ser igual a eta C sobre A. Y el desplazamiento horizontal, ¿cuánto va a valer? Bueno, a ver, yo lo que tendría que hacer es, si esto valía A, le tengo que restar A menos eta C. Por lo tanto, va a ser que el coseno de θ, va a ser igual a, vamos a ponerlo de esta manera, esto sería de esa manera, esto no es así, sería, a ver, A menos eta C es esta distancia. ¿Estamos de acuerdo? A menos eta C es esa distancia. Por lo tanto, eta C es igual a al coseno de θ sobre, sería esta distancia A, ¿no? Perdón, A por 1 menos eta C. Ahí está. Bueno, trabajar con linealidad cinemática implica suponer que existen relaciones lineales entre los distintos desplazamientos. Y si esto es así, si eso es así, ¿qué es lo que pasaría con estas expresiones? Bueno, yo me encontraría con lo siguiente, en definitiva, con estas expresiones. Primero, si las relaciones son lineales, yo voy a poder suponer que de esta, eta C, que es igual a A por tangente de θ, bueno, voy a suponer que θ es igual a la tangente de θ e igual al seno de θ. Por lo tanto, esta expresión se me transforma en que el desplazamiento vertical es igual a eta C, es igual a A por θ. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, esta relación entre desplazamiento vertical y giro, es una relación lineal y no es una relación, ¿cómo se llama? No es una relación trigonométrica. Y en el otro caso, cuando esto ocurre, ¿qué es lo que me va a terminar pasando? Esto está mal, perdonen acá, pero esta ecuación está mal. Esto está mal. Esto es así, es eta C
es igual a A por 1 menos coseno de tita. Ahí está. Y en este caso, en la otra, en esta expresión de acá, bueno, el hecho de trabajar con pequeños desplazamientos hace que tita sea muy chiquitito, que tienda a 0. Por lo tanto, el coseno de tita sea aproximadamente igual a 1. Y por lo tanto, chi c sea igual a 0. En este caso. Es decir, que prácticamente el desplazamiento horizontal que experimenta el punto C es despreciable frente a la acción de estas capas. ¿Sí? Bien. ¿Me expliqué con esto? Perfecto. Sí, Bien. perfecto. Bien. Bueno, y me quedaba una más de esta, que es una hipótesis acerca de la derivada de los desplazamientos, en este caso. Después vienen otras que son mucho más sencillas, que las vamos a ir viendo más rápido, que esta que es una hipótesis acerca de la derivada de los desplazamientos. Que la denominamos hipótesis de linealidad de la derivada de los desplazamientos, en la cual básicamente lo que nosotros vamos a suponer es que la derivada de los desplazamientos U, V y W son las derivadas de los desplazamientos, U, V y W, perdón, son los desplazamientos en las direcciones X y Z, son muy pequeñas frente a la unidad. Frente a la unidad. No sé si Mario se los mencionó, pero si no lo vamos a ver después, que la derivada de U respecto de X es igual a epsilon X. La derivada de B respecto de Y es epsilon Y, y la derivada de W respecto de Z es igual a Profe, epsilon. perdón. ¿Podrás subir un poco la hoja? Porque ahí la cámara no enfoca bien. Sí. A ver ahí. ¿Ahí lo ves? Mejor. Sí. Lo que quería decir es que la derivada de U respecto de X, la derivada de U respecto de X es epsilon X, la de B respecto de Y es epsilon Y, y la de W respecto de Z es epsilon Z. Bueno, esas derivadas son muy pequeñas frente a la unidad. Esto quiere decir que las deformaciones con las que nosotros estamos trabajando son muy chiquititas. Por eso a esto también se la denomina hipótesis de pequeñas deformaciones. ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Bien. Bueno, ahora la pregunta de acá del millón es, volviendo un poquito para atrás, es, bueno, ¿qué pasa si nosotros no adoptamos ninguna de estas hipótesis? Bueno, obviamente uno puede no suponer que no existe linealidad mecánica del material, con lo cual, si no existe linealidad mecánica del material, trabajar con algo que se llama no linealidad mecánica. Nosotros vamos a empezar en la última unidad en la penúltima, mejor dicho, unidad de la materia, vamos a trabajar con hipótesis no lineal, de comportamiento no lineal del material. Y después, en estabilidad 3, el cuatrimestre que viene, van a ver esto, no desde otra manera, sino complementando lo que nosotros empezamos a ver acá. En cuanto a la hipótesis de linealidad geométrica, bueno, nosotros podemos abandonar la hipótesis de linealidad estática, es decir, plantear el equilibrio no en la posición sin deformar, sino plantearlo en la posición deformada. Esta hipótesis ustedes la van a abandonar en estabilidad 3 y esto lo van a estudiar en estabilidad 3. Y ahí la teoría se conoce como teoría de segundo orden. Y esto lo van a ver en estabilidad 3. Y después, la otra es que abandonemos la hipótesis de derivada de los desplazamientos, que está muy vinculada a la hipótesis de linealidad cinemática. Y cuando eso se realiza, se conoce esto como teoría
de tercer orden. Y esto lo van a ver en curso de posgrado, una vez que se reciban. Así que, ¿está bien? Así que eso básicamente. Bueno. Muy bien. Profe, Sí, una pregunta. Dale. Sobre la linealidad cinemática. Sí. Nosotros podemos decir que porque el ángulo es muy pequeño, el coseno tiende a 1. Exactamente. Pero no podemos decir que por lo mismo el seno tiende a 0, o que el ángulo mismo tiende a 0. Digamos, Okay. hay un desplazamiento que se desprecia y el otro no. Porque hay, a ver, fíjate, cuando vos tenés esta acción vertical, el desplazamiento más grande va a ser en la dirección de la acción de las cargas, no va a ser en la dirección. El otro es como consecuencia de que este tramo de barra rota alrededor de este punto y describe un arco de circunferencia, que sería este de acá. ¿Está bien? Entonces, la linealidad, ¿dónde la ves? En que eta c es igual a por la tangente de θ. ¿Está bien? Entonces, o el chi c respecto de este es mucho más chico que este, a su vez. Y vos lo podés calcular suponiendo que la tangente es igual al seno y es igual a θ. Entonces la calculás de esta manera. Lo podrías determinar. Igualmente es muy pequeño también frente a las propias dimensiones de la estructura. Con lo cual uno podría decir, cuando hago todo el análisis estático, lo realizo en la posición no deformada. Pero es obvio que, mirá, volviendo a este ejemplo de acá, es obvio que esto va a tener un desplazamiento. Y ese desplazamiento, por más chiquitito que sea, yo lo voy a necesitar calcular. ¿Por qué? Porque muchas veces este desplazamiento va a tener que ser menor que algún desplazamiento admisible. Es decir, yo no voy a poder superar determinados límites de desplazamientos de los cuerpos. Ahora, este de acá, el horizontal, a su vez es mucho más chico que este de acá. No sé si me explico y te contesto lo que me estás preguntando. Sí, está bien. Gracias. ¿Sí? Bien. Sí, vos podrías decir, bueno, si seno de θ, si θ es muy chiquitito, que es 0, digo, bueno, entonces vale 0. Sí, es verdad, pero vos lo podrías calcular. Y cuando vos calculas realmente por una teoría que es no lineal, tanto como, ¿dónde está ahora? De acá, vas a ver que este es muy chiquito, pero a su vez es mucho más chico que este. ¿Está bien? Entonces, el hecho de asumir la teoría lineal implica que, bueno, yo lo conozco es chiquitito, capaz que son 2 milímetros en una barra de 4 metros, o 3 milímetros, con lo cual vos podrías decir, bueno, pero realmente es muy chiquitito eso. Sí, es muy chiquitito, pero en algunos casos esto lo tengo que acotar, no puedo permitir que sea, por más chiquito que sea cualquiera. ¿Está bien? Y capaz que a su vez está en 20 veces menos que de acá. Entonces, es totalmente despreciable. O 100 veces menos. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, habiendo visto todas estas que eran las hipótesis fundamentales, ahora terminamos de ver una serie de hipótesis que muchos de ustedes las conocen, así que serían, a ver cómo los enumeré esto, 03, que son hipótesis adicionales o complementarias. Muy bien, hipótesis adicionales o complementarias. Bueno, estas hipótesis adicionales o complementarias son las siguientes. Primero que vamos a estar trabajando con un material homogéneo. Perdón, quiero reiterar algo. Nosotros vamos a trabajar durante casi toda la materia, salvo en la penúltima unidad, con todas estas linealidades que acabo de indicarles. Y en la penúltima unidad vamos a suponer que la linealidad mecánica no se cumple. Bueno, después vamos a trabajar con materiales homogéneos, es decir, aquellos materiales homogéneos son aquellos que tienen las mismas propiedades intrínsecas en todos los puntos,
¿sí? Ese como definición general, aunque la particular y la que más nos va a interesar es que E es constante para todos los puntos, G es constante para todos los puntos, y mu, que es el coeficiente de Poisson, es constante para todos los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Las que más nos van a interesar son estas. Bueno, nos interesará, por ejemplo, alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, y alguno otro más. ¿Está bien? Cuando esto no lo cumplamos, porque vamos a ver ejercicios en los cuales no trabajemos con materiales que sean, con cuerpos que sean homogéneos, sino que estén conformados de dos o más materiales, bueno, vamos a hacer las salvedades del caso y cómo trabajarlos. Después vamos a trabajar con materiales que son isótropos, ¿sí? Con materiales que son isótropos. ¿Estos qué significan? Que tienen las mismas propiedades independientemente de la dirección que uno la considere. ¿Está bien? Tienen las mismas propiedades independientemente de la dirección en la que uno considere un determinado causa y un determinado efecto. Hay materiales que no tienen comportamiento isótropo, por ejemplo la madera. No es lo mismo si yo tengo un cuerpo de madera donde las fibras están en esta dirección, su comportamiento es distinto si yo lo estiro de esta manera o lo estiro de esta otra manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar básicamente con materiales isótropos. Podrá suceder que la estructura esté compuesta de cuerpos en los cuales sean distintos, sean de materiales distintos. Por lo tanto, la estructura podrá ser heterogénea y podrá ser no isótropa. Pero el comportamiento de cada uno de los componentes sí será homogéneo e isótropo. ¿Me expliqué? Sí, profe, genial. Bien, seguimos un poquito más. Después vamos a trabajar con acciones o cargas que las vamos a denominar como pseudoestáticas. ¿Qué significa esto? Significa que no van a producir fenómenos dinámicos en el tiempo. Fenómenos dinámicos, es una redundancia lo que digo, perdón. Es decir, fenómenos de efectos dinámicos en el... Sí, perdón, ¿me querías hacer una pregunta? Sí, ¿podría repetir, por favor, lo de materiales isótropos? No, sí. No me quedó claro. Sí, los materiales isótropos son aquellos que tienen el mismo comportamiento independientemente de la dirección en la cual se lo ensaya o se le aplican cargas. ¿Está bien? Yo pensé que la madera era un ejemplo de eso. No, la madera es justamente un ejemplo de lo que no es, por ejemplo. Sí, perdón. Por eso, lo que dije es que, fíjate, si vos tenés la madera y estas son la dirección de las fibras de la madera, es distinto si yo lo ensayo en la dirección de las fibras, así lo ensayo en la dirección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Gracias. De nada. Bueno, las acciones o cargas pseudoestáticas son aquellas acciones o cargas que no producen efectos dinámicos en la estructura. Por ejemplo, si yo tengo una viga y acá le coloco un motorcito, ¿sí? Y esto empieza a vibrar. Bueno, la deformada de esto va a ser así, pero cuando vibre, esa deformada va a estar oscilando entre un mínimo y un máximo. Y lo mismo va a pasar con las reacciones de vínculo, y lo mismo va a pasar con los esfuerzos internos. Bueno, nosotros vamos a trabajar con cargas o acciones que no provoquen variación de ningún efecto en el tiempo. Es decir, tanto las reacciones de vínculo, externo como interno, y los desplazamientos y las deformaciones se mantienen constantes a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? Y esta de acá. 10. El proceso con el cual, el proceso de carga, va a ser un proceso isotérmico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el intercambio de temperatura durante el proceso con el medio va a ser prácticamente nulo o despreciable.
¿Me expliqué? Profe, ¿puede repetir eso último? Sí, proceso isotérmico. En un proceso de carga cualquiera, el intercambio de calor con el medio va a ser despreciable o nulo. Es decir, cuando vos, Genial, gracias. por ejemplo, tengas esta viga simplemente apoyada y le coloques una carga, eso se va a deformar. Bueno, vas a ver que existe cierto intercambio de calor con el medio en eso, o puede existir. Bueno, ese intercambio de calor lo vamos a considerar nulo, y que inclusive deriva en una variación de temperatura. ¿Sí? Genial, Bueno, genial. bien. Bueno, nos quedan dos más de esto y pasamos a otro temita, así no me extiendo más, porque si no, no vamos a terminar más con esto. Que lleva un poquito de tiempo. Bueno, hipótesis acerca de la geometría. La hipótesis acerca de la geometría. Bueno, nosotros vamos a trabajar con elementos unidimensionales ¿Esto qué significa? Significa que una de las dimensiones es mucho más grande que las otras dos. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, estos elementos unidimensionales van a ser rectos. Van a ser rectos. ¿Estamos de acuerdo? Y a su vez, en general, nosotros vamos a trabajar con otros que vamos a denominarlo como elementos unidimensionales rectos y esbeltos. ¿Qué significa elementos esbeltos, rectos y esbeltos? Significa que la mayor dimensión del cuerpo, dividida la mayor dimensión transversal, es mayor o igual a 10. Es mayor o igual a 10. ¿Sí? Bien. Me quedan dos cuestiones relacionadas con esto, pero lo voy a definir después cuando estemos con solicitación. Y después hay una última hipótesis, que es hipótesis de las secciones planas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que muchas veces se la conoce como hipótesis también de Bernoulli-Navier. Bueno, perdón, no sé qué toqué, me parece que toqué algo. Ahí está. ¿Estaban viendo ustedes? Porque me parece que si no grabó algo que no sé qué toqué. Bueno. Se ve bien, se ve bien. Bien. La hipótesis de las secciones planas me dicen que las secciones que originalmente eran planas antes de la deformación siguen siendo, y perpendiculares al eje de la barra, siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la barra después de la deformación. Repito, las secciones que originalmente eran planas y perpendiculares al eje de la barra antes de la deformación siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la barra después de la deformación. ¿Está bien? Sí, se entendió. Bueno. Muy bien. Bueno. De manera correcta. 1, 2, 3, 4, conectamos. Hipótesis. Bueno, ahora veamos el principio de San Benito. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? Lo estoy castigando, me parece, corriendo a lo loco, ¿no? No, todo bien hasta acá. ¿Todo bien? Sí. No, venimos bien. Venimos bien. Bueno, mejor así.
Bueno. A ver, primero se los explico con un dibujo y después, cualquier cosa, se los leo bien el enunciado, pero prefiero que lo terminemos de entender. Supongamos que tenemos un cuerpo cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Supongamos que tenemos un área dentro de esto, un área dentro de esto, en la cual actúa un conjunto de fuerzas P sub I, que es un sistema de fuerzas autoequilibrado. Sistema de fuerzas autoequilibrado. Es decir, es un sistema de fuerzas que está en equilibrio, ¿sí? En esta región. Bien. Bueno, ahora, supongamos un punto que esté alejado de esa zona. Por ejemplo, un punto como este, el cual nosotros lo vamos a representar a través de lo que se conoce como un cubito elemental. Es decir, este es un punto material. Por ejemplo, bien. Todo dentro del mismo cuerpo, que no le puse el nombre, C. Bueno, las tensiones en ese punto A, que está lo suficientemente alejado de la zona de aplicación de las cargas de ese sistema autoequilibrado o equilibrado, son nulas. ¿Sí? Y esto tiene un enunciado que sería más o menos el siguiente. Supongamos que se tiene un cuerpo para el cual en una región relativamente pequeña con relación obviamente a las restantes dimensiones del cuerpo, se aplica un sistema de fuerzas en equilibrio o autoequilibrado. Se verificará que para puntos suficientemente alejados de dicha región, las tensiones son nulas o aproximadamente nulas. Ese es el principio de San Benán. Pero una de las cosas más importantes del principio de San Benán es lo que se conoce como el corolario de San Benán. El corolario de San Benán. Profe, ¿podría repetir otra vez lo que es el principio? Sí, decime qué te quedó sin escribir o crees que lo dicte todo de vuelta. No, todo de vuelta, porque no lo entendí. Vamos, dale. Pero, a ver, primero te lo explico y después te lo dicto, ¿te parece? Dale. Sí. Tenemos un cuerpo. Imagínate que en una región de ese cuerpo tengo un conjunto de fuerzas. La región es esta. Y en esa región tengo un conjunto de fuerzas que está en equilibrio. Este conjunto de fuerzas P sub I está en equilibrio. ¿Sí? Es decir, si está en equilibrio, implica que, no tenía rojo, que la resultante es 0 y el momento resultante de reducción también es 0. Según la definición que vimos de equilibrio en estabilidad 1. Bueno, para puntos lo suficientemente alejados de esa zona de aplicación de las cargas, las tensiones en esos puntos lo suficientemente alejados son nulas. Eso es lo que dice esencialmente el principio. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Gracias. De nada. Bueno, pero lo más importante es el corolario de este principio. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a verlo acá. Bueno, supongamos que tenemos una barra.
cualquiera, que está empotrada en un extremo y libre en la otra. Y vamos a suponer que acá yo coloco una carguita P. ¿Está bien? Bien. Bueno, ahora vamos a ver en un rato que puntos que se ubican lo suficientemente alejados de ahí, perdón, no los puntos, sino los puntos van a estar sometidos a una tensión sigma. Llamamos a este punto A una tensión normal sigma. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, si yo tomo esa misma barra y reemplazamos a esa carguita P por otra, por ejemplo, por una carga distribuida uniformemente, Q, de tal manera que si para nosotros esto es D, de tal manera que Q por D es igual a P, la tensión en ese mismo punto A va a ser exactamente la misma. Es decir, sigma debido a P y sigma en A debido a Q, se va a verificar que sigma en A debido a P es igual a sigma en A debido a Q. ¿Y esto a qué se debe? A que en puntos lo suficientemente alejados de la zona de aplicación de la carga, las tensiones a las cuales se encuentran sometidos los puntos no dependen de la carga, no dependen, perdón, de la distribución de la carga, sino de su resultante. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Y a partir de cuánta longitud se considera este principio? Muy bien, es muy buena esa pregunta, porque todo este tema del principio de Saint-Venant, realmente el desarrollo es bastante más largo de como yo se lo estoy dando. Pero nosotros lo que vamos a suponer que a partir de cuándo, a partir desde la zona de aplicación de la carga, esa distancia D, que es la mayor dimensión transversal de la pieza. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. No, yo no entendí. ¿No lo entendiste? No. Bueno, a ver. Fíjate, yo tengo esta barrita, donde tengo una carguita P en el extremo libre. ¿Estamos de acuerdo? Para puntos alejados, fíjate que, ¿cómo es el diagrama de esfuerzos normales todo acá? Es constante y vale P. ¿Sí? Sí. Bien. Si yo tuviera esta carguita Q, de tal manera que Q por D es igual a P, ¿cómo sería el diagrama de esfuerzos normales en toda la barra? Igual a P también. Sí. Bien, perfecto. Entonces, en puntos que se ubican alejados de la zona de aplicación de las cargas, las tensiones en esos puntos no dependen de la composición del sistema de cargas. Es decir, no dependen de acá si yo tengo una P o tengo una carguita uniformemente distribuida, o tengo inclusive una carga que sea algo así, por ejemplo. Con esta distribución. Y hago esta distribución por algo que después le voy a mostrar. ¿Sí? Que tenga la misma resultante P. Sino que solamente depende de la resultante del sistema de cargas. Porque inclusive hasta podría tener otra acá. Mira, una carguita así y otra carguita así, donde esto valga P sobre 2 y esto valga también P sobre 2. ¿Sí? La composición de esto sería P. ¿Me expliqué? Claro. Y el tema de la distancia. Claro, bueno, porque yo dije en puntos lo suficientemente alejados de la zona de aplicación de la carga. Y alguien me preguntó, bueno, ¿cuánto es esa suficientemente alejado? Porque está muy bien la pregunta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a considerar que eso realmente es válido cuando, desde la zona de aplicación de la carga, a partir de la mayor dimensión transversal de la pieza. A ver, suponete que yo tengo una barrita de este tipo. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta barrita está empotrada acá. ¿Sí? Y vamos a suponer que tengo
P aplicado acá. ¿Sí? Y esto tiene B es el espesor y D es la longitud más grande. Bueno, ¿a partir de cuándo yo puedo considerar que la tensión en los puntos es independiente de cómo es la composición de la carga? Es decir, si es una carga concentrada, una distribuida, una con una ley de variación o tengo dos cargas concentradas. Bueno, a partir de la mayor dimensión transversal de la pieza. ¿Se entendió? A partir Claro, de sí. puedo considerar que cualquier punto que tengo acá es independiente de cómo sea la composición de la carga. Lo mismo en las zonas alejadas de los apoyos. Ojo que acá yo tendría que haberlo colocado un poquito más, pero en realidad vamos a hacerlo así, para que quede. Lo que voy a hacer es, lo voy a dibujar con el lápiz, es que esto lo puedo extender un poquito más. Lo mismo pasa para la zona de aplicación de la zona de los apoyos. ¿Entendido? Ese es el corolario. Claro, genial. Perfecto, Bien. gracias. De nada, no, por favor. ¿Se entendió bien? El principio de San Benam. Bien. Ingeniero, una pregunta. Vale. Dos en realidad. Vale. Entonces, desde el apoyo también sería a partir de D hacia abajo. Si la Exactamente. barra. Ok. Y entonces, digamos, no importa si la carga es puntual o distribuida, siempre nos tiene que dar la misma resultante. Siempre Ahí te lo va a dar la podemos misma tensión. aplicar. La misma tensión, no la misma resultante. La misma tensión. Fíjate que en todos estos la resultante es la misma. Acá vale P, acá vale P, acá vale P. Lo que pasa es que acá la ley de distribución puso una distribución Claro. cualquiera. La tensión nos va a dar igual siempre. La tensión nos va a dar igual independientemente de cómo está aplicada la carga, si es distribuida, puntual o lo que sea, pero siempre que la resultante sea P. Obviamente, exactamente. Bien, ok. Exactamente. Es decir, por Una eso. pregunta. Espera, un segundito que aclaro algo. Sí, está bien. Por eso no depende de cómo es la distribución o la composición de la carga, sino depende de su resultante, nada más. ¿Me expliqué? Sí, gracias. De nada. Bien, sí, me ibas a hacer una pregunta a alguien más que no sé quién. Sí. Dijiste que no depende de la composición, pero ¿qué pasa si yo tengo una triangular, por ejemplo, la carga? Y no es, el punto de aplicación no es el mismo, está más al costado. Y bueno, ¿Cambia algo ahí o...? Sí, la resultante no es la misma. Ah, bueno, está bien. Porque fíjate que, mirá, si vos tuvieras una triangular, lo dibujo acá. O sea, que sea P el resultado. El P y aplicado en la misma posición que esta. Porque si vos tenés acá, vamos a suponer que acá pones un valor de Q de tal manera que te da P. ¿Estamos de acuerdo? Claro, eso digo. Pero acá, cuando la trasladas al baricentro, ¿qué te va a dar? Te va a dar un momento también. Sí. Te queda P más el momento. Entonces, esto no es lo mismo que esto. Claro, está bien. ¿Se entendió? Es decir, la resultante es la misma, pero cuando hablamos, siempre que hablamos de fuerzas, hablamos en el concepto más grande, más amplio, ¿no? Es decir, sistema de fuerzas generalizado, que incluye fuerzas y momentos. Fíjate que la resultante de esta carga distribuida es P, pero esto no está aplicado en el baricentro de la sección. Está aplicado a un tercio de la base, y por lo tanto, cuando yo lo reduzco al baricentro de la sección, que ahí es donde encuentro los esfuerzos internos, me voy a encontrar con una carguita P más un momento. ¿Se entendió? Entonces, esto no es igual. Sí, perfecto. Es decir, siempre hablamos de sistemas equivalentes de fuerzas. ¿Para qué? Para que justamente provoquen los mismos efectos. Perfecto, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, y de todo esto, ¿qué es una de las cosas que más nos interesa a nosotros? ¿Qué es una de las cosas que más nos interesa a nosotros? Bueno, ¿en qué deriva todo esto, no? Bueno, esto deriva en algo que se conoce como principio de superposición de efectos. En el principio de superposición de efectos, que lo voy a denominar PSE. Y el principio de superposición de efectos me dice lo siguiente. El efecto
que provoca una serie de causas, C sub 1, C sub 2, C sub I, C sub N, es igual a la suma de los efectos que provoca cada una de las causas actuando individualmente. Repito, el efecto que provoca una serie de causas actuando en forma conjunta es igual a la suma de los efectos que provoca cada una de las causas actuando individualmente. Veamos este ejemplo. P está en la mitad. H. ¿Cómo son las reacciones? P sobre 2, P sobre 2, H. Bueno, esto es igual a esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien. Yo no entendí bien. O sea, se Te escucho puede... muy bajo, perdóname. ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Sí, sí. No, decía que yo no entendí. O sea, se aplica una después de otra y se suma, o cómo es. Claro, Para acá que estoy sea aplicando equivalente. las dos causas. Las dos causas, P y H, las estoy aplicando al mismo tiempo. Y calculo los efectos que provoca. Acá, por ahora, como ustedes solamente saben calcular efectos estáticos, solamente pongo los efectos estáticos. Pero si hubiera que calcular efectos cinemáticos, como desplazamientos y deformaciones, que ahora lo vamos a aprender en un rato, no va a haber, pasa exactamente lo mismo. Entonces, después puedo aplicar P, el efecto que provoca acá es, aplico P, calculo la reacción de vínculo, después vengo, aplico H, y después agarro y sumo los efectos, y en definitiva la suma de esto más esto me da esto. Esto es consecuencia de todas las linealidades que estamos viendo. Esto es consecuencia de todas las linealidades que estamos viendo. Si alguna de esas linealidades no se cumple, el principio de superposición de efectos no es factible de ser aplicado. ¿Me expliqué ahora con lo que me estabas preguntando? Sí, perfecto, gracias. De nada. Bien, hay otro aspecto importante de esto, es que el efecto provocado por una causa C sub I puede ser incrementado si yo incremento en forma proporcional el valor de esa causa C sub I. Es decir, fíjate que si yo acá P lo multiplico por K, a ver, vamos a ponerlo con... ¿sí? Y acá lo multiplico por K, pasa exactamente lo mismo. No me varía en nada lo que estoy haciendo. Así que fíjense que existe una relación lineal entre efecto y causa. ¿Se entendió? Perdón, y acá habría que multiplicarlo obviamente por K y acá por K. ¿Está bien? Bueno, y hay un tercer aspecto importante para destacar de esto, que es el orden en que se aplican las causas no afecta el efecto total. ¿Quedó claro? Sí. Esto es lo mismo que decir que el orden
en que se suceden los efectos no afecta el efecto total. Bueno, ¿me expliqué? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, muy bien. Terminamos con toda esta introducción. ¿Venimos bien, chicos? ¿Quieren, si la saco muy rápido, me dicen, y ¿cómo se llama? Y lo dejo un poquito más largo. Una pregunta, perdón. Dice el orden que se superponen los efectos de abajo, no entiendo bien. Yo tampoco. A veces escribo rápido y no me entiendo. El orden en que se suceden. Acá está. El orden en que se suceden los efectos no afecta el efecto total. Perfecto, gracias. Es decir, yo cambio el orden en que provoco las causas, los efectos se van a producir en orden distinto. Bueno, el efecto total no cambia por ese orden que uno. ¿Entendido? Sí, perfecto, gracias. De nada. Muy bien. Bueno, ¿venimos bien hasta acá, chicos? ¿Corrimos un poquito? Sí, venimos bien. Sí, ¿No? ¿O venimos? Bueno, bárbaro. Vamos Bueno, tranquilos. Vamos tranquilos, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora sí nos vamos a meter en solicitación AXIL. Ahora sí, después de todo esto, nos metemos en solicitación AXIL. Así que, Profe, le hago una consulta. dale. Para llegar al principio de superposición de efectos, o sea, ¿tenemos que tener en cuenta todas las hipótesis que dijimos antes? No, te lo voy a escribir acá. No. En sistemas, no, exactamente, no. Las hipótesis que uno tiene que tener en cuenta para que se verifique el principio de superposición de efectos son la hipótesis de linealidad mecánica, la hipótesis de linealidad geométrica con sus dos aspectos, hipótesis de linealidad estática e hipótesis de linealidad cinemática, y la utilización de cargas pseudo estáticas. Si esto ocurre, es aplicable el principio de superposición de efectos. Genial, profe. Muy bien. Bueno. Muy bien, muy bien. Ahí, con la 10 empezamos. A lo Messi o Maradona empezamos ahora con realmente lo que tenemos que ver, que es... A ver, no es realmente lo que tenemos que ver, es que ahora sí nos metemos directamente en lo que es solicitación AXIL. Bueno, muy bien. A ver, primer tema. ¿Cuál va a ser el objeto de este tema? Yo lo voy a decir para este tema y en definitiva nos va a servir para todos los temas, todas las solicitaciones que vamos a ver nosotros después a continuación. Es decir, va a servir para flexión, va a servir para torsión, flexión variable o corte, etc. Así que un poco la estructura de lo que yo les voy a decir hoy acá se va a repetir en todas las otras solicitaciones. Así que nosotros vamos a estudiar y analizar ahora los fundamentos y principios de funcionamiento de estructural, de elementos estructurales solicitados exclusivamente a esfuerzos axiles o solicitación axial. Vamos a aprender también a dimensionar y a verificar
elementos estructurales solicitados exclusivamente a esfuerzos axiles. ¿Mm? Y vamos a analizar y estudiar los conceptos físicos, matemáticos e ingenieriles que están vinculados a esta solicitación. ¿Me expliqué? ¿O repito algo? Dígame, ¿eh? ¿Podría repetir, por favor? Sí, sí. Bueno, nosotros ahora vamos a estudiar y analizar las siguientes cuestiones. Los principios y fundamentos de funcionamiento estructural. Los conceptos físicos, matemáticos e ingenieriles. Aprender a dimensionar y a verificar. Y a introducirnos en las bases de preliminares, ¿no? Porque es decir, no nos vamos a meter mucho en esto que voy a decir, en las bases preliminares, por eso lo digo, de los elementos de diseño y de proyecto, de elementos estructurales solicitados exclusivamente a esfuerzos axiles. ¿Está bien? Ese es el objeto. Sí. Les quiero hacer un comentario. Yo en algunas cosas por ahí voy un poquito rápido porque hay una presentación mía en el campus en la cual está un poco todo esto y por ahí con algunas definiciones yo prefiero que me presten atención y después las propias definiciones las sacan si quieren de la propia presentación, que ahí está un poco todo, para que lo miren. Pero bueno, si quieren copiar, yo lo repito las veces que sea necesario, no se preocupen por eso tampoco, porque algunos prefieren escribirlo y no después ir y copiarlo, pero bueno, a mí, por ejemplo, me hace muy bien copiar las cosas, así que tanto los dibujos como el texto o los desarrollos matemáticos me hace muy bien siempre para entender. Muy bien. Bueno, ese es el objeto. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces, en definitiva? A estudiar elementos estructurales solicitados a esfuerzos axiles exclusivamente. Muy bien. Ya que sabemos, vamos a definir entonces qué es entonces una solicitación axil. Bueno, vamos a suponer que tengo una barra cualquiera, ¿sí? Y en la cual estoy acá dibujando exclusivamente una sección de esta barra. ¿Sí? Vamos a suponer que esa barra tiene asocio el origen de una terna coordenada cartesiana al baricentro de la sección. Tengan en cuenta que nosotros vamos a trabajar mucho con esta terna que les estoy dibujando acá. ¿Sí? Y cuando nosotros reducimos las fuerzas al baricentro de la sección, nos vamos a encontrar con ¿qué? Con una componente de la resultante de reducción que es perpendicular al plano de la sección. RRX. Esta nosotros la denominamos esfuerzo normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos que una sección se encuentra solicitada a esfuerzos axiles o a solicitación axil. Ahora bien, si... Uy, me olvidé de explicarles una cosa. Bueno, lo voy a explicar ahora en el medio de esto, no se preocupen. Y eso que me había hecho un listadito de todas las cosas que tenía que explicarles. Bueno, si todas las infinitas secciones que conforman la barra se encuentran solicitadas a esfuerzos axiles, vamos a decir que esa barra está solicitada a esfuerzos axiles. ¿Quedó claro?
¿Sí? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, lo que no les di, esto ahora le voy a corregir acá, es algo que se llama ecuaciones de equivalencia, porque creo que Mario me dijo que no lo había dado, ecuaciones de equivalencia. O los dio, perdonen. Sí, lo dio Me Mario. parece que sí, sí. Ah, ¿lo dio ecuaciones de equivalencia? Ah, perfecto. Entonces, si lo dio, no se preocupen. Listo, no, bárbaro. Para mí mejor. Perfecto. Entonces, yo directamente lo que voy a hacer es tomo las ecuaciones de equivalencia y las aplico ahora a solicitación axial. Para mí, fenómeno. Bárbaro, mejor. Entonces, vamos a ver ahora justamente las ecuaciones de equivalencia aplicadas a, obviamente, solicitación axial. ¿Mm? Bueno, ¿cómo nos quedan las ecuaciones de equivalencia aplicadas a solicitación axial? Bueno, la primera es que el esfuerzo normal es igual a la integral extendida a todo el área de la sección de sigma x por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La segunda es que el corte en la dirección y, como ahora estoy en solicitación axial, el corte en la dirección y va a ser 0. Va a ser igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau xy por diferencial de área. La tercera es que el corte en z, como estoy nada más que en solicitación axial, el corte en z va a ser nulo, porque la única resultante que tengo es la RRX, es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau xz por diferencial de área. Y después vienen aquellas que me relacionan a los momentos, que son las siguientes. El momento en x, no lo voy a tener, va a ser igual a lo siguiente, a la integral extendida a toda el área de la sección de lo siguiente. Menos tau xy por z más tau xz por y por diferencial de área. Las vieron estas, ¿no? O a ver, estoy haciendo macana y... Sí, las vimos. Perfecto, bárbaro. Entonces, listo, me quedo tranquilo. Bueno, después, el momento en y va a ser igual a 0 y va a ser igual a la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por z por diferencial de área. Y finalmente, el momento en z va a ser igual a 0 y es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por y por diferencial de área. ¿Quedó claro? Así que de las 6 ecuaciones de equivalencia, la única que nosotros tenemos es la primera. ¿Quedó claro? Bien. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a ver, después les voy a mostrar algunas fotos de esto, pero vamos a explicar, a ver el fenómeno, a ver qué es realmente lo que pasa acá. Entonces, 6, 7, 10. Muy bien, 11. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que sería 4. Explicación del fenómeno. Muy bien. Muy bien. Vamos a suponer que tengo una barrita que, a ver, vamos a hacerlo así. Y esto lo voy a hacer acá. Ahí está.
Tengo una barra que está empotrada en un extremo y libre en el otro. Pero, que acá en el extremo libre le voy a practicar un agujero con la única finalidad de que ahí pueda colgar un peso o colocar una barra, o cargar algo, una fuerza, etc. Esta barrita tiene una longitud L. Si yo realizo un corte transversal de la sección, me voy a encontrar con una sección que va a tener estas dimensiones. D por B, ¿estamos de acuerdo? Y a su vez vamos a suponer que el eje de esta barra, el eje de esta barra es el eje X, que es un eje baricéntrico. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Si quieren, para ponerlo acá, muchas veces dibujamos el eje un poquitito ahí. Este es el eje X, y así sucesivamente. Este es el origen de coordenadas, vamos a suponer que coincide con la sección A, y esta es la sección B. Bueno, pero antes de aplicarle una carga, justamente acá en el agujerito que practicamos, voy a hacer una cuadrícula, dibujar una cuadrícula sobre toda la superficie lateral de la barra. ¿Está bien? Entonces, esta cuadrícula va a ser algo como esto. A ver si lo hago así. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy haciendo? Una pregunta, ¿qué Dale. es esos? ¿Qué son esas flechitas que están al lado de esas? Sí. Esto es que produzca un corte. Ah, ok. Lo tuvieron que haber ustedes visto en dibujo técnico o en medio de representación. Es decir, esto, ¿qué hago? Corto y rebato, o corto y rebato. Claro. Entonces, cuando corto y rebato, veo esto. Este Claro, sería ok. el corte A. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que estoy viendo. Entonces, cuando corto y rebato, veo esto, que es la sección transversal de la pieza, y tengo la barrita así. Bien. Bueno, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a cargar con una carguita acá, P. Cargo acá con una carguita P. Y observo qué es lo que le pasa a esto cuando se deforma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando esto se deforma, vamos a encontrarnos con algo como lo que les voy a mostrar ahora. Esto es la posición inicial, esta es la posición, y esto cuando se deforma, obviamente el agujero se va a ensanchar mucho más, y se va a desplazar mucho más. Esto me va a quedar algo así. Y la deformada de esto es algo como esto. La línea central se va a mantener más o menos, perdón, y el agujero obviamente se va a desplazar. Y ahí esta es la posición deformada de la barra. Pero lo que me interesa no es solo eso, sino que me interesa a su vez cómo son las líneas de la cuadrícula que yo fui dibujando. ¿Sí? Entonces,
básicamente, las líneas, observo que las generatrices se mantienen bastante rectas hasta que van llegando a los extremos, mientras que las líneas horizontales que me están representando en definitiva, fíjense, las líneas verticales me representan las generatrices, mientras que las líneas horizontales en toda la superficie lateral me representan a las secciones. Y observo que esas secciones tienen esta forma. Se van curvando, pero a medida que me voy alejando de la zona de aplicación de la carga o de los apoyos, las secciones, estas líneas horizontales, se mantienen rectas, es decir, no se curvan. A medida que me acerco de vuelta, pasa esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Fíjense, si yo inicialmente tenía acá esto que me está representando una sección cualquiera, llamémosle la sección MN, esa sección, lo que sí observo es que se me desplazó y pasó a ocupar, a ver, acá está el lila, pasó a ocupar esta de acá. Esta es M' en la posición deformada. Es decir, se observa que una sección que se encuentra alejada de la zona de los apoyos y de la zona de aplicación de la carga, la misma se mantiene plana y paralela a sí misma. Las secciones se mantienen planas y paralelas a sí mismas. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. Sí, clarísimo. Y lo otro que puedo observar es lo siguiente. Fíjense, voy a definir algo que se lo tenía que haber definido antes, pero dije, si no, no me metía más con esto. Fíjense, esto lo que me está indicando es la longitud desde el origen hasta la sección M, que lo voy a denominar en un arrojo de creatividad ingenieril, y haciendo honor a nuestro futuro título de ingeniero, desarrollando el ingeniero, le voy a llamar L sub M, porque va de 0 a la sección M. Un chiste esto, ¿no? Obviamente, así aflojamos un poquito. Entonces, voy a definir lo que es una fibra. Una fibra es un prisma. Uy, qué mal que escribí. Es un prisma de sección infinitésima paralelo o paralela al eje de la barra y de la longitud que quiera, de la longitud que se desee. Es decir, es esto. ¿Sí? En este caso particular, acá me está interesando ahora la longitud de la fibra, esta LM. Y esto es un diferencial de área. Y este es el mismo diferencial de área. ¿Entendido?
Entonces, se observa que todos los puntos de la sección M experimentan el mismo desplazamiento. Profe. Sí, que lo voy a llamar delta M. Sí. Paralela al eje de... Paralela al eje de la barra. Gracias. Y de la longitud que se desee, ¿no? En este caso, como estoy trabajando con la sección M, digo que vale L sub M nada más. Entonces, como consecuencia de que las secciones se mantienen planas y paralelas a sí mismas, esto implica que todos los puntos de esa sección M experimentaron el mismo desplazamiento, que lo voy a denominar delta M. ¿Sí? Bien. Ahora, la fibra, esta fibra, es decir, en realidad tomo esta, pero puedo elegir cualquiera, las fibras experimentaron el mismo alargamiento. Que va a ser un delta LM. O sea que, en definitiva, este delta M, que son el desplazamiento de los puntos de la sección, coincide con el delta LM. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Gracias. ¿Sí? Claro, sí, porque lo tomás todo del mismo. Claro, mira, a ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande, luego acá un poquito más grande, permitime. A ver. Yo tengo acá la sección M, en la posición inicial. En la posición final, esa sección M, acá la dibujo más suavecita, ¿sí? La dibujo más suavecita, pasa a ocupar esto de acá. Que la llamo M'. ¿Sí? Esto, que experimentó desde acá hasta acá, implica que todas las fibras, perdón, que todos los puntos de la sección experimentaron el mismo desplazamiento M. Ahora, una fibra cualquiera que venía desde allá, en realidad todas las fibras que llegan ahí, imagínate que el 0 es esto de acá, ¿no? El 0 es ese de ahí arriba, ¿qué pasa? Experimentan el mismo alargamiento también. ¿Sí? Y ese mismo alargamiento es esto, delta LM. ¿Qué significa delta LM? Es alargamiento o acortamiento de las fibras M, que van desde el origen hasta la sección M. ¿Me expliqué? Sí, lo que estaba pensando que me surgió es no todas las secciones sufren el mismo desplazamiento, ¿no? No, eso seguro. Okay. Pero no interesa, eso después lo vamos a ver. Espérame un poquitito, ahora estoy analizando una sección cualquiera. Después vamos a ver. Okay. ¿Sí? Dale, perfecto. Bien. Entonces, fíjense. Si esta fibra, deducimos esta expresión a la que quiero llegar y después nos tomamos 10-15 minutos de descanso. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, si esta fibra, que originalmente tenía una longitud L0 igual a LM, experimentó un alargamiento delta LM, yo puedo plantear el siguiente, perdón, y acá tenía que haber puesto, discúlpenme, que lo voy a llamar delta L, es constante
para todos los puntos de la sección, para todas las fibras y puntos de la sección, yo puedo plantear ahora el siguiente cociente. Si yo hago delta L sobre L0, ¿cómo se llama esta magnitud? Que vieron ustedes con Mario la semana pasada. Era epsilon. No. Exactamente. Deformación específica longitud. Ahí está. Lo pongo acá para que deformación específica longitudinal. Ahora, fíjense, L0, tomé una sección cualquiera, ahora ya me voy a generalizarlo más. Esto es constante y esto es constante. ¿Cómo va a ser epsilon x? Constante. Constante, perfecto. Bueno, punto y coma. Y si ahora considero la ley de Hooke, la ley de Hooke, ¿qué me dice? Me dice que sigma x es igual a E por epsilon x. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo acabo de ver que epsilon x es constante. Esto es una constante del material. Entonces, cuando multiplico dos constantes, ¿cómo me quedan las tensiones? Constantes. Constantes. Conclusión. Conclusión. En solicitación axil, para las secciones alejadas de la zona de aplicación de las cargas y de los apoyos, todos los puntos de una misma sección experimentan los mismos desplazamientos, las fibras experimentan los mismos alargamientos o acortamientos, y todos los puntos de esa misma sección están solicitadas a la misma tensión. ¿Quedó claro? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, lo puedo repetir. En solicitación axil, para las secciones alejadas de los puntos de aplicación de las cargas y de los apoyos, se comprueba que todos los puntos de la sección experimentan la misma deformación específica, que están solicitados a la misma tensión y que las fibras que llegan a esa sección experimentan los mismos alargamientos o acortamientos, según sea de tracción o de compresión, ¿no? Es decir, lo que les estoy diciendo es, en solicitación axil, para secciones alejadas de la zona de aplicación de cargas y de apoyos, para todos los puntos de la misma, o sea, de la misma sección, se comprueba que recién lo acabamos de hacer. Fíjense que hicimos un ensayito muy sencillo y lo verificamos experimentalmente. Se comprueba que
epsilon x es constante y que sigma x es constante. Y para las fibras, que delta L es constante. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Bueno. Con lo cual, un segundo, ahí está. Con lo cual, de la ecuación de equivalencia 1, que me decía que n era igual a la integral del área de la sección de sigma x por diferencial de área, sigma x es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. Así que me queda que sigma x por la integral extendida todo el área de la sección de diferencial de área. ¿Y esto qué es? El área. El área. El área. Por lo tanto, esto es sigma x por el área. Y de esta expresión, ¿qué se desprende? Se desprende que las tensiones sigma x son iguales al esfuerzo normal dividido el área de la sección. Ahora, si ustedes me permiten, voy a introducir acá algo que alguien de ustedes se adelantó y muy bien, que dijo, pero los delta L, dependiendo de la sección, ¿no pueden ser distintos? Sí, pueden ser distintos. Ahora, el esfuerzo normal a lo largo de la barra puede variar, por lo tanto puede ser una función de x. El área puede llegar a no ser constante, por lo tanto podría llegar a ser función de x si obviamente varía a través de una determinada función a lo largo del eje de la pieza. Con lo cual, las tensiones sigma x son función de x. Esto de acá es la expresión fundamental de la solicitación axil porque me relaciona a los esfuerzos internos con las tensiones. Y la hemos obtenido a través de un ensayo, recuerden esto porque después, hacia el final del cuatrimestre, lo voy a retomar. Recuerden esto, que hemos llegado a esta expresión a través de un ensayo muy sencillo, comprobado experimentalmente cómo es el comportamiento de la sección, y nada más. Y las hipótesis con las que venimos trabajando. ¿Quedó claro? Para después del intervalo, va a quedar qué pasa en las secciones cerca de los extremos. Pero esto queda para el próximo capítulo, dentro de esta misma temporada que es la clase de hoy. Así que se la van a tener que aguantar a tomarse un matecito, un café o algo. ¿Quedó claro? O sea, perdón. La expresión esta sería para los puntos alejados a los apoyos y a las cargas. Esta expresión, esto de acá, sí. Eso sí. Porque asume que todos los puntos de esas secciones son constantes. Tiene una tensión constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué caso variaría con X? Te lo voy a contestar después del intervalo. ¿Te parece? Dale. Te dejo ahí con la intriga. Todavía no te quiero descubrir quién es el asesino de acá de lo que está pasando. Eso te voy a dejar ahí con la intriga, cosa que el próximo capítulo te quedes ahí aferrado a la silla y no te muevas. Una aclaración más, así 11:05 tomamos el intervalo hasta 11:20. Cuando yo le dije que las secciones que se mantenían planas y paralelas a sí mismo, esto de acá, que es una observación experimental, cuando uno la enuncia, se transforma en una hipótesis. Que es una hipótesis de trabajo. Y el primero que la enunció para este problema fue Navier, y se la conoce como hipótesis de... ¿Cómo les parece? De Navier.
Exactamente, muy bien. Como hipótesis de Navier. Y la hipótesis de Navier nos dice que en solicitación axil, las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas después de la deformación por solicitación axil. Y además se mantienen paralelas a sí mismas. La repito. Las secciones que originalmente eran planas en solicitación axil antes de la deformación siguen siendo planas después de la deformación por solicitación axil y se mantienen paralelas a sí mismas. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, Sí, perfecto. chicos, 11:05, 11:20 volvemos, ¿les parece? Tomamos un mate, un cafecito y les contesto todas esas cosas que le dejé ahí para no contestarles. ¿Les parece? Genial, Dale, profe. Perfecto. Dale, nos estamos viendo. Hasta luego. Paro de grabar. Acuérdenme, háganme acordar de grabar después.